La medicina del estrés, o bien con esta palabra larga que se la conoce, que es la psiconeuroinmunoendocrinología, lo que aborda es básicamente la relación entre el cuerpo y la mente, ¿sí? Así como esta palabra compuesta lo indica, tiene como base en que lo psicológico, es decir, las creencias, los pensamientos y las emociones tienen la capacidad de desencadenar ciertos efectos en el organismo, ¿sí? Liberando ciertas sustancias químicas a sangre que van a producir justamente signos o síntomas. Por ejemplo, una persona en un estado de ira o una persona que está en un estado meditativo, con una respiración tranquila, en sangre, en el organismo, tienen distintas sustancias predominantes que están causando o perpetuando esos síntomas. Todos estos sistemas se interrelacionan entre sí. Por ejemplo, a nivel neuroendocrino, digamos, una persona en un estado de ira tiene mayor aumento de cortisol, de insulina en sangre, ¿sí? Lo que va a producir ciertos efectos también. Todo esto influye en el sistema inmunológico, porque sabemos que un estrés a largo plazo empieza a deteriorar la función del sistema inmunológico, y sabemos que el sistema inmune es nuestra principal barrera de defensa. Entonces es fundamental que conozcamos cómo funcionan estos sistemas y las acciones que se producen dentro de nuestro organismo para poder llegar a manejarlas. Existen diferencias entre lo que es un estrés normal o un estrés patológico, ¿sí? El estrés en sí es la respuesta adaptativa de nuestro organismo ante distintas situaciones, ¿sí? Un estrés que se podría decir que es normal, se llama eustrés, es hasta beneficioso porque potencia nuestras capacidades. Nos hace, por ejemplo, estar más atentos, con mayor concentración, con mayor energía, ¿sí? Eso es en un momento agudo, en un momento determinado. El problema es cuando este estrés persiste en el tiempo, cuando este agente desencadenante empieza a afectar y a desgastar todo nuestro sistema de adaptación del organismo, llevando lo que se llama el distrés o el estrés patológico, ¿sí? Entonces es cuando tenemos que empezar a prestar atención a nuestro organismo. Esta situación amenazante que empieza a desencadenar ciertos procesos en nuestro organismo puede ir desde un recuerdo doloroso, desde una preocupación futura o desde una situación real o imaginaria. O sea, esto es clave, esto es fundamental, porque quiere decir que si estamos constantemente expuestos a situaciones que nos generen angustia, preocupación, noticias malas, nuestro organismo no diferencia de la ficción o de la realidad y empieza a desencadenar ciertas sustancias para responder ante una amenaza. ¿Y qué pasa? Nuestro organismo, por ejemplo, empieza a llevar más sangre al corazón, nuestro corazón bombea más rápido, taquicardia, palpitaciones, dolor de pecho. Nuestro organismo identifica que en este momento tiene que ahorrar energía, se enlentece el tránsito intestinal porque manda sangre, energía para las extremidades, para las piernas, ¿sí? Se activa lo que es un mecanismo de lucha o huida, porque hay una situación externa amenazante. Como dije, puede ser real o imaginaria, ¿sí? También empezamos a respirar con mayor dificultad o más rápido, ¿sí? Aumenta la presión arterial porque en sangre se liberan ciertas sustancias como la adrenalina, noradrenalina, que van a empezar a producir efectos en nuestros vasos sanguíneos, en nuestro corazón, en nuestro sistema muscular. Es una serie de eventos que lo que va a tratar es de defendernos ante la amenaza externa. El estrés pasa a ser un problema cuando el agente estresante o la amenaza se mantiene por un tiempo prolongado y por una intensidad alta. Eso empieza a desgastar nuestro organismo y empieza a darnos signos, sintomatología que empiezan a interferir en nuestras actividades diarias. Hay síntomas de desgaste en el organismo, sí, que los más frecuentes, lo que más vemos en pacientes son, por ejemplo, el cansancio permanente, los olvidos frecuentes, erupciones cutáneas, reacciones alérgicas permanentes, alteraciones del tránsito intestinal, irritabilidad, enojo continuo, ¿sí? Así que bueno, son como las cosas que más vemos frecuentemente al momento de la consulta. Y son pacientes que muchas veces pasan de especialista en especialista buscando el origen de tal o cual síntoma. Muchas veces todo eso se justifica en un solo problema, que es el estrés. Con respecto a cómo abordamos al paciente con síndrome de estrés, es un manejo multidisciplinario. Tiene varios pilares, ¿sí? Entre ellos está lo que es primero y principal el estilo de vida, ¿sí? ¿Por qué?
porque dentro del estilo de vida tenemos que tratar de ir incorporando, de ir limpiando aquellos hábitos que ya no sean beneficiosos para el paciente e incorporando hábitos que sean realmente saludables. Como pilar está lo que es un correcto descanso nocturno, ¿sí? Que más o menos son 7 horas, con una buena higiene del sueño, evitar las pantallas lumínicas al menos 1 hora antes de la noche, evitar alimentos pesados antes de dormir. Por otra parte, y fundamental, es el tema de la actividad física, el movimiento, ¿sí? Porque sabemos y está demostrado que la actividad física favorece tanto la gestión del estrés, la gestión de las emociones, mejora el estado de ánimo y ni hablar de todos los efectos físicos que tienen en el organismo al momento de prevenir patologías o de mejorarlas incluso. Tenemos muchas herramientas, ¿sí? Que vamos incorporando en el día a día del paciente, vamos enseñándole a volver a cosas tan básicas como por ejemplo lo que es el contacto con la naturaleza. Está demostrado que el contacto con la naturaleza, con el aire libre, con el sol, con el pasto, con lo verde, produce circuitos en nuestro organismo que nos generan bienestar, ¿sí? Actividades extras, tener proyectos, tener motivación, saber gestionar las emociones y tener tiempo para el contacto con uno mismo. Y algo muy importante también es la respiración consciente. La respiración sabemos que es un proceso involuntario que se produce automáticamente la mayor parte del tiempo, pero es importante tener momentos al día de respiración consciente, porque con algo tan sencillo como parando a respirar podemos estimular al sistema nervioso parasimpático y liberando sustancias en nuestro organismo que nos van a dar una fórmula bioquímica perfecta que es calma y serenidad. A la vez hay un punto fundamental que tenemos que tener en cuenta y es empezar a saber que podemos elegir cada día. Cada día podemos elegir la forma de interpretación de los hechos que nos rodean, porque no vamos a poder cambiar muchas veces o eliminar el agente estresante, pero tenemos la capacidad como seres humanos de cambiar la interpretación para que lo que está pasando alrededor me afecte o no me afecte.